Ok, Vicky, tengo una pregunta para ti. ¿Una vez has Hola, podido controlar el rumbo de tus sueños? Cuando estás soñando, ¿puedes controlar tus sueños? wow, qué interesante pregunta. Creo que no, más bien lo que sueño es lo que sueño, a menos que haya tenido alguna pesadilla o algo, como que me despierto, pero en realidad creo que no los puedo controlar. Bienvenidos a Punto Relevante, a todos que están viendo, escuchando. Hoy tenemos, como siempre, nuestra gran amiga Vicky está con nosotros desde Puerto Vallarta. Saludos, Vicky. Los saludo a todos con mucho gusto y tenemos otro invitado especial el día de hoy, ¿sí o no, David? Sí, tenemos un invitado muy especial, nuestro amigo Isaac Pollo. ¿Cómo estás, Pollo? Hola, Pollito. muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muchas gracias. Ya es mi tercera vez, creo. Ay, es que no Sí. sé. Es que le Ya, hice ya así, te se vio sale correcto. como si fueran dos, pero es así, tres. Esta es mi Gracias. tercera vez, y pues muy contento de estar aquí con ustedes. Y tú Te estás saludamos allá con en mucho gusto. Zamora, yo acá en Guadalajara, ya pues todos viviendo nuestra mejor vida, ¿verdad? Pero Uh, bueno, Pollo Pollito siempre todavía no. está, ¿qué? Pollito todavía no está en su mejor vida. Ajá. No, no, pero ya casi. Sí, pero está chido este estudio que tienes ahí. Ahí grabas podcast también con otras personas. Yo vi un clip. ¿Qué eres tú? Ah, no, es que fíjate que yo soy fan de los juegos, o sea, de los videojuegos. Entonces, pues aquí Ya es donde fan, es estoy, famoso en los streamings, en TikTok, ya te vi. es lo que estoy empezando, porque la neta, o sea, me gustan mucho los videojuegos. Juego ¿Qué Fortnite tipo de y... videojuego? Pues Fortnite, me ok. gusta Fortnite, me gusta... Hay un juego que se llama Rocket League, que es de... O sea, es como fútbol, pero en carros. Pero lo chido de ese juego es que además de que los carros pues traen sus cohetes, son carros conocidos en películas. Por ejemplo, está el DeLorean de Volver al Futuro, está Ujú. el famoso Jeep de Jurassic Park. Entonces pues son carros muy conocidos, pero esos son mis juegos favoritos. Aunque fíjate que no me gusta jugar solo, ¿eh? O sea, cuando yo juego solo duro tal vez una media hora, pero me gusta jugar siempre, o sea, con más gente, pues no solo. ¿En línea o como todos ahí en la misma Sí, consola en tu casa o qué? sí, no, me gusta en línea. Ok. Me gusta Vicky, ¿te mucho. gusta a ti videojuegos? Es la gran ventaja del internet, que ya lo puedes hacer en línea, aunque esté en otros lados, tú puedes jugar con tus amigos o con más gente. Me gusta, pero yo he dejado de hacer mucho. Antes era muy fanática de las maquinitas del PlayStation, jugaba FIFA con Rayo, jugaba San Andrés, que a lo mejor a muchos no les gusta, a otros sí, pero ahorita actualmente no me considero fan del game, de los juegos, pues, o de los juegos en línea o en streaming. Sí, mi sobrino así vive en su escritorio con su compu jugando todo el día así. Yo pues obviamente mucho más grande que ustedes. Yo tenía, pues mi hermana mayor compró Atari. No sé si he escuchado eso, lo más viejo que Sí, a mí no me salió tocó es. jugarlo, pero, o sea, sí lo conozco, pero no me tocó jugarlo. Pues yo Pac-Man y Pitfall, esos fueron los juegos de eso. Y Un yo clásico. comencé como, y luego cuando salió el primer Nintendo y primera versión de Super Mario Bros., lo original, yo compré esa y después de un mes lo vendí. Como no me llamó la atención los videojuegos, no me gustó tanto. Y lo vendí y gané lo mismo que pagué, entonces no perdí nada y ya como así ir a un lugar y jugar con amigos y esa cosa, pero nunca me llamó la atención mucho en videojuegos. Pero sabes que otro día, y no, hoy no es el día, pero otro día quiero hablar contigo y a lo mejor necesitamos invitar a alguien más y tener una discusión sobre qué es mejor, Marvel o DC. Hablar, porque yo sé Claro, que también acepto la eres invitación. fanático de... Sí, sí, me Sí, DC, gusta sí. DC, mucho. No, yo soy Team Marvel. Team Marvel. yo no. Bueno, Sí. eso es lo que tenemos que preguntar, todo eso, pero otro Yo día. DC Comics, nada más para llevar la contraria. Sí, pues yo Superman, pero eso es otro día, pero
Pollo y siempre nos está ayudando a pensar en las preguntas y subimos una pregunta el otro día y eso fue la pregunta: si pudieras saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías? Y esa es una pregunta muy interesante que muchas veces las preguntas yo tengo una respuesta luego, y esa yo no sé. ¿Has pensado tú en eso, Vicky? ¿Qué preguntarías? Porque por regular tú contestas en línea, pero esta vez no tienes una respuesta. Entonces, ¿qué piensas tú de esa Es pregunta? Si que, pudieras es que saber del solo futuro, una cosa del futuro. fíjate que no, pero podría preguntar el día que yo me fuera a morir. Podría preguntar eso. Nada más el día, no de qué Híjole, ni cómo. ¿tú querías conocer eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por Me qué? gustaría. Porque no quiero que se vaya a confundir ni que sea algo que, yo sé que va a sonar medio loco, pero no estoy deseando la muerte, pero espero estar preparada para irme en paz y feliz. Sé que es todos los días, pero no sé, lo he pensado así. No sé si Mm. está media loca la idea. ¿Y qué piensas tú, Pollo? Pues fíjate que a mí saber sobre el futuro me intriga, ¿eh? O sea, como te dijera, o sea, saber cosas es hasta cierto punto, pues no sé si terrorífico, o sea, saber, o sea, cómo van a acabar las cosas, pero por el lado que lo ve Vicky de poder decir, a ver, o sea, pues mínimo prepararme, pues estaría bien, o sea, para que no Es me que agarre en curva. yo digo, tengo que estar preparada en el espíritu siempre, pero en lo familiar, con la gente y todo eso sí siento que me podría, pero sé que pues la gente tiene que estar pues en su mundo y en su papel y mi familia más que nada, o no sé cómo explicarlo, pero les vuelvo a repetir, no es que lo deseen, de que me quiera morir, no, pero estoy esperando que un día vaya a pasar y que le entregue cuentas buenas al Señor, pero estar en paz aquí en todo, no sé, hablo de las cosas materiales y como dice Poli, causa mucha intriga. La verdad, a mí no me interesaría saber nada del futuro. Más es ese punto mío, no sé, cada quien. Bueno, yo tengo las respuestas que contestaron en Instagram y siempre queremos decir gracias por todos que están ayudándonos ayudándonos con tus respuestas. Ram de 19 y su pregunta o su respuesta era: ¿encontraré mi propósito? Y creo que eso le preguntaría a una versión de futuro de mí, si encontró su propósito. Yo creo que eso es una buena pregunta, como a ver si lo encontré. Sí, ¿Qué es una buena piensas? respuesta. Sí. Y ahora, mire, tengo siempre nuestro amigo Diego, esposo de Vicky, no sé si está allá escuchando, pero Lo saludos. amamos a mi marido. Mira, él dice que sí tendré y cuándo hijos. Entonces, esa es no Ay, sé si esa es no. una plática entre ustedes, si están pensando en eso, que no hay, no, todavía, no platicar en eso antes de casarse o qué. Sí, estamos muy conscientes de eso. Anhelamos ser padres si Dios nos lo permite, pero no es algo que tengamos obligado en un tiempo. Dios sabe cuándo, pero sí anhelamos ser padres si Dios lo dispone. Entonces, sí estaría padre saber, pero yo he sido muy fría con ese tema, porque le he dicho, y a lo mejor si no somos padres, habría amargura en el corazón. Sé que es un tema muy profundo que a lo mejor no todos se atreven a hablar, y hay otro tema acerca de la adopción, pero luego platicamos de esos temas. Okay. Y Pollo, ¿te ves un día ser padre? ¿Tienes Yo sí ganas? me lo imagino. Sí, claro. Ah, yo también. Pero sí, ¿Cuántos, pues sí, cuántos hijos claro. quieres? No sé, fíjate que no Yo quisiera 4. muchos. Así por mucho, tal vez dos. Si Dos. tuviera uno, le pondría toda mi atención a ese uno nada más, pero Ujú. si son dos, digo, está bien. Sí, pues, Más de dos no quisiera. pues yo estoy contento con las dos que tenemos. Ya, yo creo que más será muy complicado, mientras cada vez Como es más complicado, más trabajo, sería pero vanidad, dice Antonio. y todo el mundo dice pero no quieres el niño, pues ya tenemos Clark, el perrito que conocieron el La último, vez. Ah, sí, ya ya son tenemos, tres. ya son tres, entonces ya Es un con eso. perrijo. Clark es Sí, perrijo.
Ok, tengo una respuesta de Degar, que es Nadia de Zamora. Saludos a Saludos Nadia. a Nadia hermosa. Saludos. Ella, su pregunta será si mi descendencia sirve a Jehová. Entonces, mira, como Diego está pensando en sus hijos, ella también está pensando en el futuro de sus hijos. Y esa es Claro. una buena pregunta porque es nuestra obligación estar impartiendo nuestra fe a nuestros hijos. Sí, eso es cuestión solamente de instruirlos nosotros, porque muchos dicen, hacen preguntas a pastores cuando abren un quiz de preguntas en Instagram y les preguntan, y si tu hijo no quiere seguir la fe, lo vas a regañar, o si tu hijo no quiere seguir a Cristo, y un pastor respondió muy sabiamente y dijo, pues es que mi misión no es, no le voy a mostrar, o sea, no le voy a decir, él va a ver mi testimonio, pues se lo estoy haciendo más claro y Él va a desear, yo anhelo con mi corazón mostrarle que Él conozca al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le muestre qué tiene que hacer con su vida, porque por imposición las cosas pues a lo mejor no se dan, porque se imponen de una manera errónea, pero en amor yo creo que se hereda el amor a Dios. Y en este caso yo lo puedo decir, dar testimonio de mis padres. Ujú. Muy bien. Tenemos una respuesta de Martín, nuestro super fan Martín McFly. Pues tú lo llamas Martín Saludos. McFly, ¿verdad? Pero ese McFly es de esa película Back to the Future, Ah, en sí, inglés, Marty McFly. McFly. Así, Martin McFly, sí, Martín McFly. Y su pregunta es si ha publicado su libro. Y sabemos que él está ya, ese es su sueño, es uno de sus sueños tener su libro. Y pues yo digo que sí, esa será la respuesta, hablando yo, imaginando el futuro, pero esa es una buena pregunta. Y tenemos una respuesta más, Luis Polo dice, ¿cuántos tengo para llevar a cabo el plan de Dios? Oye, Esa respuesta, ajá, esa respuesta, esa es la pregunta que tendríamos que hacer todos los días, si estamos cumpliendo el plan de Dios, porque hay gente, en la palabra, bueno, no voy a decir nada de la Biblia porque vas a pedir el verso y no lo voy a tener y otra vez voy a quedar mal. Pero a veces la gente quiere más tiempo para vivir y a veces en vez de que sea algo bueno, pues te puedes echar a perder. Entonces, creo que la pregunta va más enfocada a si cuánto tiempo puede tener para cumplir el plan, pero pues el plan lo podemos cumplir el día de hoy buscando su voz, ¿no? sí, y eso, la idea que puedes preguntar sobre el futuro, como saber ahora qué te hace falta en el futuro, eso es una, um, esa es la cosa, como no podemos saber el futuro. Y eso es lo que, como tenemos que estar preguntando esa pregunta a nosotros y esperando que Dios nos muestra y buscando realmente, porque será chido que podemos saber del futuro, pero en cuestión esperar hasta allá para ver si cumplimos el plan, tenemos que ya estar trabajando mucho en eso todos los días, ¿de acuerdo? ¿Cómo ves, Pollo? ¿Qué piensas? Bien, pues sí, pues es una cosa que pues se trabaja todos los días. Creo que alguna vez lo ha dicho Vicky en un episodio, que pues es como los procesos, o sea, no llegas ahí de la noche a la mañana, es un proceso que vas llegando poco a poco, pero pues el que lo alcanza, pues qué chido. Y Ujú. obviamente, pues, de alguna manera, o sea, entiendo las personas que se preguntan si alcanzará el propósito, ¿no? Porque, pues, al final nosotros, a lo mejor como creyentes, pues es algo que esperamos. Y obviamente nos surge la pregunta, o sea, ¿qué va a ser de mí en el futuro? ¿Qué me espera en 10 años? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo va a estar mi relación con Dios en 10 años? ¿Cómo va a estar el mundo? O sea, ese tipo de cosas, pues yo creo que son preguntas, pues, entendibles. Ujú, sí. Mira, entonces, Pollo, tú estás pensando mucho en ayudarnos a añadir algunas dinámicas y nos presentaste con esa idea que platicamos otra vez de sueños el día de hoy y esa idea de cambiar el rumbo de nuestros sueños. Explícanos qué estás pensando y cómo podemos platicar de eso el día de hoy. Sí, pues mira, pues fíjate que estuve estudiando, bueno, más bien estuve investigando Okay. sobre internet
sobre ciertos temas interesantes. Ya vi una parte, uno de los sueños en este podcast, y dije, pues estaría padre hacer la parte 2 porque yo quiero hacerte una pregunta, David, y la pregunta es, ¿tú crees, y también ahorita que la conteste Vicky, ¿tú crees que la ciencia está peleado con lo espiritual? Porque yo me he fijado que en redes sociales, tanto TikTok, tanto Instagram, surge mucho debate de que si la ciencia, pues está, o sea, es totalmente contraria de lo espiritual. Y pues eso es lo que te quiero preguntar antes de platicarles una historia, porque hay una historia muy buena que encontré, que se las voy a platicar y vamos a opinar sobre eso, pero les quiero hacer esa pregunta. Um, mi opinión, lo que creo yo con todo mi corazón, es que cada vez la ciencia está comprobando la um, realidad de Dios y como Dios como diseñador, Dios como que puso todo en orden. Yo creo que el problema muchas veces es que los científicos o los que están escribiendo en la media, informando a la gente de lo que están descubriendo, uh, tiene ellos una ideología, pues, hasta que es su religión, que están intentando de decir que Dios no existe o que Dios no es necesario, que eso son procesos naturales y todo eso. Y por su ideología están intentando de negar a Dios, pero mi perspectiva, como yo creo en Dios, yo veo todo lo que la ciencia está descubriendo. Um, Cada vez está magnificando la grandeza de Dios y lo que Dios hizo. Y yo creo que muchas veces cuando no estoy de acuerdo con sus conclusiones que están presentando, um, es porque ellos están tomando esa perspectiva que Dios no existe. Entonces su respuesta es que todo eso es de la naturaleza, pero yo veo lo mismo, evidencia o lo que están descubriendo, pero con mi perspectiva diciendo, mira, ahí es la evidencia de Dios. Entonces, en casi todo, yo creo que la ciencia está comprobando la existencia y la magnitud de la grandeza de Dios. No sé si eso es si me explico. Sí, fíjate que yo pienso exactamente lo mismo, o sea, que en realidad la ciencia no está peleada de lo espiritual, simplemente hay cosas que la ciencia, o sea, me refiero a la ciencia a la capacidad humana, Ujú. o sea, de entender cosas. Por ejemplo, te pregunto esto porque yo vi que los sueños, o sea, son un proceso químico que hace el cerebro. Eso, o sea, junto a tus experiencias, a lo mejor las vivencias del día, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, cuando vemos en la Biblia que Dios le habló en sueños a alguien, yo siento que deja de ser un proceso químico en el cual ya interviene pues algo espiritual para, pues según el propósito, para dar un mensaje, para dar ese tipo de, o sea, pues el mensaje o lo que Dios quiere hablar. Pero te pregunto esto, ¿por qué? Porque hay una cuestión en los sueños, hay cosas muy interesantes que pasan y es donde yo me pregunto hasta dónde es posible que llegue a la mente o esa operación, o sea, pues química que pasa en el cerebro. ¿Tú qué piensas, Vicky, de si la ciencia a a lo espiritual están peleados o cuál es tu punto de vista? Está muy interesante lo que están conversando porque yo me he dado cuenta que en TikTok hay mucha discusión respecto a esto. Muchas veces queremos enlazar lo espiritual a una religión y lo científico a algo que va en contra de lo espiritual de la religión, pero hay una conversación, es una revista del CNN donde habla que en un tiempo va a haber un enlace o una convergencia de lo que es lo espiritual y lo que es lo científico. Para algo científico tú ocupas un laboratorio, ocupas equipo y hacer medidas exactas, pero lo espiritual ocupas una mente y un ser. Entonces,
hay cosas que pues no van a tener una respuesta científica, pero se siente. Entonces, pues aquí entra lo que es creer o no como persona, voy a decirlo, como yo en persona sola, yo decido creer en Dios, hablando de Cristo, de lo espiritual de Dios, pero hay gente que no quiere creer porque no hay una comprobación científica. No sé si me doy a entender, pero en Sí. realidad en sus emociones y en su sentir han sentido cosas espirituales buenas y no deciden creer porque prefieren creer lo científico, cuando en realidad lo científico a veces no profundiza en lo que es lo emocional o el alma del cuerpo humano, pues. Oye, David, o sea, ¿tú has tenido algún sueño donde tú controles el sueño? O sea, donde tú estés consciente y digas, o sea, tú estés en el sueño y digas, ¿estoy soñando? Sí, hay sueños que he tenido que sé prácticamente lo que está pasando. No tengo, mira, en mi experiencia, yo no tengo muchos sueños que recuerdo, como Ajá. después con despertar. Ahora, yo, mi esposa Zoe y mi hija Rebeca tienen sueños que despiertan y te pueden dar cada detalle. Y recuerden eso como nunca olviden los detalles de los sueños. Sí. Y esa es una experiencia que yo tengo muy pocos sueños que recuerdo. Y yo tenía un sueño cuando era niño de mi hermana, alguien le llevó y fue un malo y como todo es oscuro y él estaba poniendo cosas como intentando, yo creo que tenía 4 años yo, 4 o 5 años, mi hermana tenía 2 o 3 años y mi entendimiento como niño era como él estaba intentando de controlar a su mente y cosas así y que yo tenía que entrar y derrumbarlo y rescatarla. Y ese es uno de los únicos sueños que yo tengo memoria. Um, pero es interesante porque estás preguntándome, hoy, esta semana he escuchado dos cosas sobre los sueños. Uno en un podcast que estaba diciendo que van a estar haciendo estudios y cuánto puede afectar los sueños comiendo queso, productos de queso antes de dormir, como esa. Productos lácteos. Sí, exactamente. ¿Y por qué? Porque no creo yo que cada Tus sueño, quesadillas, pollo. sí, Híjole, no, no sí, me que se digas. dice, si tienes muchos sueños, a lo mejor, y tú piensas que Dios te está hablando, es el queso. Pero Sí, eso es lo soy que yo. no creo yo que cada sueño tiene que ver con lo espiritual, porque yo creo que hay sueños que surgen de reacciones del Sí, físicamente claro, o del sea, cuerpo. no todo es de una cuestión Y, espiritual. y muchas veces son nuestros propios pensamientos y afanes que estamos cuando estamos dormidos, que estamos como nuestro cerebro sigue procesando nuestras emociones y pensamientos, entonces puede tener sueños basados en tus pensamientos, pero es obvio y yo no sé, no, yo pienso, pero no sé si ese sueño que tenía como niño era de Dios. Yo creo que sí, pero mi esposa y mi hija, los detalles de todo eso, yo creo que es claramente que no son invenciones de su mente, que tiene un aspecto espiritual en sus sueños. Sí, Yo quiero opinar porque yo he tenido miles de sueños, yo he soñado millones de cosas, lo puedo decir así porque tengo memoria desde que era adolescente, como desde los 12 en adelante, me acuerdo muy bien de los sueños que he tenido. Tengo sueños desde esa época donde todavía me acuerdo, sueños que eran constantes, que a veces se soñaba lo mismo. Pero, por ejemplo, la semana pasada tuve varios sueños y rara vez yo sueño tantas veces en una semana. Y, y es verdad lo que dices, David, pero en realidad hay veces que ni siquiera me imagino o no tengo como las circunstancias de lo que sueño y pues yo me pongo a orar porque puede que sirva de algo, ¿no? Y hay sueños que Dios me provoca que se los comparta a mis líderes para que ellos hagan lo que tengan que hacer, pero la verdad yo sí sueño mucho y rara vez es con como de que angustia y eso, pero siento que yo sueño mucho y nunca he controlado un sueño, solamente yo me veo siendo la proveedora de la imagen, pero un sueño grande es
como que estoy arriba de Zamora caminando por las calles y veo todo como chiquito, pero siento que tengo pie grande y como que estoy brincando por las calles y la verdad eso lo disfruto mucho, pero yo siento que lo estoy viviendo, o sea, yo nunca me he imaginado soñando que estoy soñando. Y tuve uno bien trágico esta semana pasada, que me dolió en el sueño mucho, pero fue un sueño, pero en la realidad yo en el sueño parece que es real, pues. Fíjate que es Entonces no un sé si esto dato. sea un sueño. Fíjate que hay un dato que vi esta semana, David. O sea, por ejemplo, dice Vicky que, o sea, ella se acuerda de todo. O como Zoe o Hannah que también se acuerdan de todo. Pero yo vi un dato esta semana que todas las personas sueñan casi diario, por no decir Sí, diario. La sí, cosa es que te acuerdes del sueño. sí. Y aquí quiero hacer ¿ibas a decir algo? Pues eso es algo que la otra cosa que vi esta semana hablando de sueños fue una serie que estaba viendo que un niño que fue llevado a tener una experiencia de terror, como le trataban, y estaba batallando con sueños después, y su abuelo le estaba hablando y diciendo que tus sueños es una mezcla de tus pensamientos y tus sentimientos, y cuando puedes ser consciente de esto, puedes controlar lo que la pregunta que me hiciste y hablaron de eso en esa serie, que tú puedes Sí. como controlar y cambiar eso. Y es algo que Zoe, como debemos tener Zoe platicando con nosotros, como con sus experiencias, pero yo sé que ella como a veces Estaría muy bien. está consciente de que está soñando y comienza ella como guiar sus movimientos. Y yo no creo que he logrado hacer eso. No creo yo personalmente, pero sí, yo sé que es posible. Wow, qué chido. Fíjate que a mí me ha pasado, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado el típico sueño de que tienen dinero en las bolsas. No. A mí me No, ha hombre, pasado pollo, y ¿quién escucha, sueña no, eso? es que Yo mira, sueño que se me quiebran los dientes. no, pues yo, o sea, yo pensé, Está bueno, yo loco. pensé que había sido, no, o sea, yo pensé que había sido, o sea, común, porque he escuchado a gente decir que es o sea, el típico sueño que te levantas y te esculcas la bolsa porque soñaste que tenías dinero. Pero me ha pasado varias veces que, o sea, dormido, soñando, me siento dinero en las bolsas y digo, o sea, esto no es real, o sea, estoy soñando. O sea, en el sueño, por eso les preguntaba porque, o sea, aunque me ha pasado muy pocas veces, nunca he decidido yo el rumbo del sueño, pero sí me ha pasado que estoy consciente, o sea, que yo en mi sueño digo, estoy soñando, o sea, este dinero no es real, ahorita me voy a despertar, o sea, ese tipo de cosas. Yo siempre he pensado que son reales los sueños o que no estoy soñando, pues. Y déjenme decirles, encontré una historia que quiero enseñarles. Y para también todos los que nos están viendo ya sea que nos vean en YouTube o en Spotify, esta es una historia real. Es lo más padre de esto que es una historia real y se las voy a platicar. El título de la historia se llama El intrigante caso de Dion McGregor, el hombre que narraba en voz alta sus propios sueños. Y la historia es una historia, no es una historia larga, es una historia corta, pero ahorita vamos a comentar unas cosas que se me hace súper interesante por lo que decías tú, David, que hay sueños que son por la condición. Imagínate, ceno a las 11, ceno mucho y obviamente mi cuerpo va a reaccionar de una manera. No voy a poder Totalmente. dormir o si sueño, pues a lo mejor una pesadilla, pero hay sueños que sin tener nada que ver un proceso del cuerpo, es un sueño, eh, pues a lo mejor de Dios. Y dice, y dice esta historia, Dion McGregor pasó su juventud intentando convertirse en un compositor de éxito y acabó haciéndose famoso por hablar en sueños. Claro que no era un somníloco, es una persona que habla dormida. Cualquiera cada noche narraba en voz alta todo lo que soñaba, tan fuerte y tan claro que sus compañeros de piso decidió grabarle mientras dormía. O sea, es una persona que narraba, o sea, te das cuenta de que hay personas que hablan dormidas, pero pues sin sentido. Wow.
Pero esta Qué persona chido. hablaba con o sea, con una, ¿cómo se dice esa palabra? Cuando todo tiene sentido. O sea, Ujú. o sea, que todo va con un Una orden. narrativa coherente. Sí, Sí, ándale, un sueño, o sea, lo que decía era coherente, no decía sí. palabras, no decía, o sea, lo que decía era coherente. Entre 1960 y 1967, con permiso de McGregor, Michael Barr grabó cerca de 300 sueños a través de un magnetófono. Las narraciones eran tan fascinantes y divertidas que en 1964 la discográfica Decca Records accedió a lanzar un álbum con una selección de grabaciones de Dream World of Dior McGregor. O sea, las historias eran tan, pues eran buenas historias que una disquera quiso hacer grabaciones y después de 300 grabaciones se animaron a grabar algo. Mm. No manches. Y sigue, ¿vas a decir algo, David? No, sigues. Ah, ok. Sigue diciendo la historia. El disco obtuvo un modesto éxito. 40 años después, una compañía de Kickstarter consiguió que se pudiera publicar un segundo álbum con grabaciones inéditas, un homenaje a título póstumo, ya que Dior McGregor murió en 1994. Las cintas recogen cientos de horas de historias surrealistas desternilizantes con personajes excéntricos como Edwina. Edwina es un personaje que en su narración McGregor hizo. Y que siempre quiso ser pirata, o sea, este personaje siempre quería ser pirata y dice, ¿sabías que Edwina ni siquiera lloró cuando un cocodrilo le arrancó la pierna? Este es un fragmento, o sea, Ay, estoy citando tal cual un fragmento de una de las narraciones. Dice, ¿sabías que Edwina ni siquiera lloró cuando un cocodrilo le arrancó la pierna? Edwina ni siquiera lloró. Estaba fascinada, simplemente fascinada. Su madre se desmayó, su padre se desmayó, la mitad de los espectadores se desmayaron y Edwina se quedó ahí de pie mirándola masticar su pierna. ¿Sabes qué? Dijo que siempre había querido ser John Silver el Largo. Este es un cachito de una de las historias. Si se fijan, tiene una coherencia. No son palabras, sino que en el sueño esta persona narraba inventando personajes. Como tal, una persona despierta tratando de hacer un libro. Antes de vivir con Michael Bear, los incesantes sueños de McGregor no hacían mucha gracia a sus compañeros de piso. El aspirante compositor cuyo mayor éxito sería componerle Where is the Wonder a Barbara Streisand. ¿Tú sabes quién es Barbara Barbra Streisand, David? Streisand, ajá, Es sí. una actriz, ¿no? Actriz y cantante, sí. Sí, entonces de aquí agarraron, o sea, le compusieron una canción que ella interpretó Ok. de las narraciones que había hecho. Se mudó a Nueva York a los 60 años y pasó una temporada haciendo couchsurfing. Fue en el apartamento de bar en la primera avenida donde sus narraciones nocturnas empezaron a ser apreciadas por la audiencia. Michael Bear se colaba cada noche en el salón y colocaba un micrófono cerca de la cabecera de la cama de McGregor. En una ocasión, el magnetófono inmortalizó una batalla de mostaza. La gente empezó a tener sentido, o wow. sea, como que agarrarle el hilo a las narraciones, que ya, o sea, el cuate dormido, obviamente con su permiso, le ponían un micrófono. Este es otro cachito que les voy a leer Por de otra favor. narración que hizo. Empieza la batalla de la mostaza, todo el mundo en fila, todo el mundo tiene su mostaza, tenéis todos la mostaza, sáquenla del frasco y elegir un blanco, probablemente, no sé, a ver. En mitad de la frente, estamos de acuerdo con la mitad de la frente. Si os dan un medio de la frente, estáis muertos. El pelo no cuenta. O sea, si lees el cachito así, o sea, te das cuenta que viene de una narrativa que hizo toda una historia dormido, que, o sea, es una pelea de personas, pero aventándose mostaza. Hmm. Ahora, ok. ¿Y Sí, qué opinas de eso? Porque um, obviamente hemos dicho que los sueños ajá. pueden ser basados en los pensamientos, pero sí, esa es una creatividad que está Sí, saliendo. Él claro. prácticamente está ya, pues, escribiendo cuentos o creando cuentos que en sus sueños. Y la pregunta que tengo es que será inspirado
por sí mismo o por otra cosa. No, Es, yo creo que, bueno, le pregunta a quien quiera puede responder, ¿verdad? Mi tú, opinión es Vicky. de que probablemente tenía ideas, pero a lo mejor en la realidad no podía eh, hacerlas expresar de una manera correcta y no se entendía y dormido simplemente fluía la historia. Yo creo que puede ser algo más, pero no sé qué piensa el pollo. Yo pensaría que es, porque por ejemplo, yo sí he escuchado personas que hablan dormidas, pero es bien diferente escuchar que digan una cosa simple de, ya vete, a que estén contando una historia, eso nunca lo había Sí, una escuchado. historia elaborada. Y ahorita hay al final de la historia, hay un dato que da la psicóloga que lo atendía. O sea, porque dan dos opciones de por qué él hacía eso. Ahorita, como decías tú, David, o sea, obviamente a lo mejor esto no es algo que digas, pues vino el espíritu y empezó a operar sobre él, pero a lo mejor tiene que ver con la manera de ser de cada uno o sea, que te produce hacer ese tipo de cosas. Porque mira, y el último cachito que dice de la historia, dice, a Dior McGregor le avergonzaba la idea. O sea, le avergonzaba la idea de que lo grabaran porque dice que él sentía como si fuera que alguien se está haciendo famoso como por hacerse del baño dormido. O sea, como un niño, pues, de que, o sea, le daba Ay, como no cosa de manches, nada que, que ay, ¿cómo ver, soy pero es su famoso? percepción de él, es su Sí, claro. percepción de él. Pero Sí, no creo que, no lo vería yo así, pero tiene un punto de ver, porque pues la gente se hace del baño, los niños hacen del baño dormidos, pero pues imagínate ganar dinero por eso. sí. Y dice que la gente estaba fascinada con las grabaciones y lo convencieron para que las publicara. Cuando consiguieron lanzar el disco, la famosa editorial Random House se interesó en hacer un libro. Temía que aquellos dos personajes estuvieran fingiendo los sueños, así que encargó de que un psiquiatra examinara el comportamiento de McGregor para confirmar que no fuera un fraude. Y el análisis de los psiquiatras concluyeron que era una persona, o sea, que no estaba fingiendo y que estaba Que era sano natural. mentalmente, sí. O sea, no era una persona con esquizofrenia, no era una persona con alguna enfermedad o sea, así, porque por eso te decía David que hasta dónde puede llegar, o sea, el poder de la mente para hacer cosas, aunque sea, o sea, involuntarias, pues. Sí, porque perdóname, dijiste al principio, ¿qué hizo? ¿De qué se dedicaba ese hombre en su vida Él era normal? compositor, o sea, Compositor compositor de canciones, sí, de era lo que canciones. él quería hacer, sí. Entonces era como, sí, eso es interesante porque quién sabe si era él siempre pensando, porque yo sé que gente que escriben ah, como comediantes, bromas, Sí, que Jerry Seinfeld, no sé si quién es, él dice que siempre dormía con un cuaderno o algo, papel y lápiz a, a su lado, porque despertaba él en la madrugada y escribió algo y se durmió. Y porque tu mente, aunque estás dormido, siempre está trabajando. Entonces ujú, puede posiblemente ser un reflejo de su creatividad, que él siempre está pensando en cosas así. Puede ser Puedo eso, pensar igual. sí, que nunca deja de él como cuerpo descansando, pero su mente todavía trabajando. Y sí, como en la Biblia dice que dice que estoy dormido, pero mi espíritu está vigilando. sí. Pero eso será cuestión más de la mente y la creatividad. Pero mi pregunta será si hay algo dando inspiración o influencia sobre eso que está manifestando, porque no, una cosa que viene a la mente, que cómo es posible que gente que están tomando tanta droga, marihuana o lo que sea, que no está en su Ajá. juicio Sí. cabal, como no está pensando así, pero puede producir canciones o cosas de arte. Y ahí las preguntas ¿están abiertas ellos a una influencia fuera de ellos y eso está Ujú. manifestando? Porque pues yo creo que eso puede ser una posibilidad. ¿Qué opina? Sí,
Sí, claro. Ah, fíjate, hay dos razones que dan la persona que lo examinaba. La primera es, no produce sus monólogos mientras sueña, sino en un estado inusual o medio camino entre la vigilia y el sueño. Esta hipótesis encaja con otros estudios que dice que nuestras ondas cerebrales son diferentes cuando soñamos y cuando hablamos en sueños. Se produce un menor número de ondas y hablamos en sueños. Esa es una cosa que entre lo que se queda dormido bueno, en lo que está despierto y está dormido es que Ujú. se presentaba ese trabajo cerebral para poder decir todas esas narraciones. Y la segunda es eh, que Dion McGregor era un personaje único, un tipo inteligente, divertido y un alegre profesional de la industria del entretenimiento para comprobar si otros como él quieren estudiar en un futuro los sueños de miles de personas que hablan dormido mediante una aplicación móvil. O sea, una persona que gracias al estudio de él bueno, hicieron una aplicación móvil para poder detectar los sueños, pero la segunda hipótesis es que simplemente su personalidad, como era una persona que le gustaba componer y todo eso, simplemente, o sea, pues era como una parte más de su actitud, de que en Ujú. cuanto él se quedaba dormido empezaba a imaginar historias, a lo mejor para sus composiciones, y empezaba a hablar detalladamente de todos estos sueños que él tenía. ¿Qué piensas, Vicky? No, estoy imaginándome y digo, pues a veces a mí me gusta escribir letras de canciones o me gusta escribir cosas, entonces mi mente está volando porque digo, yo creo que lo que tú decías, David, hace rato, de que algo puede dominarnos para la creatividad y eso de la gente que se droga y todo eso, pues yo creo que en los dos ámbitos se puede. En la creatividad es, pues voy a decirlo así, tiene un ambiente universal en muchas áreas. Entonces, yo sí pienso que aún dormida la gente puede estar dominando esa parte, pero no creo que todos sean capaces. Yo no podría, o siento que no he hablado sola hasta ahorita. Sí, yo digo que como era compositor, autor, él estaba una persona creativa. Mire, yo te puedo decir eso, que muchas veces que yo duermo pensando en lo que voy a compartir el domingo, por ejemplo. Y yo no sé, cuando estoy ya que cayendo de dormido, que yo no sé exactamente qué será um, lo que voy a decir o qué exactamente es el mensaje o algo así. Y despierto y muchas veces temprano en la madrugada y yo no sé si Dios me está hablando o si es como solamente como toda la noche yo estaba pensando y ya como mis pensamientos ya están organizados porque despierto y boom, lo tengo. O otro ejemplo, y a lo mejor ese es un ejemplo malo, pero yo juego un videojuego, tengo un videojuego en mi celular, hablando del principio, Ajá. se llama Wordscapes y te da 6 o 7 letras y tú tienes que crear todas las palabras, las combinaciones de las palabras con esas 7 letras. Y muchas veces, pues tienen niveles de fácil, de difícil, de súper difícil. Y muchas veces cuando no puedo, lo apago y el día siguiente, como cuando despierto, lo veo inmediatamente. Las palabras que no pude ver o identificar antes, ya lo veo como Ajá. en un instante. Y aunque es súper difícil, y no sé, esa es la capacidad que Dios nos ha dado. Y yo creo que aun cuando estamos dormidos, si estamos enfocados en algo, que nuestro cerebro va siguiendo como funcionando, trabajando y poniendo nuestros pensamientos en orden. De hecho, esa es una de las razones que es tan importante dormir. Es Sí, yo importante. sabes, yo sabes que creo que todo es, por ejemplo, estas historias así, pues son, o sea, historias increíbles, o sea, porque no toda la gente puede hacerlo, pero son historias que creo que reafirman o sea, lo que Dios puede hacer, lo que Dios hizo, o sea, en nuestro cuerpo, o sea, me refiero a las capacidades que nos da Dios, me refiero al funcionamiento de cómo funciona, o sea, el cuerpo humano en cuanto a la perfección de cómo Dios hace las cosas. Porque son Ujú. cosas así muy padres
que tú dices, o sea, de ahí salió historias con mucha coherencia, de ahí salió la canción, para la actriz, y son cosas que en realidad no todo el mundo puede, pero es como los talentos que tiene cada persona, yo siento que todo eso viene a reafirmar, o sea, la perfección con la que Dios hizo el cuerpo humano. Ujú. ¿Qué opinas, Vicky? Yo sigo sorprendida con el que soñaba lo que estaba escribiendo. Se me hace genial. De verdad, no lo hubiera imaginado. Pero lo que puedo pensar es de que cada persona con los sueños, pues determina muchas cosas, como habla David. Yo algo que pienso de lo que dice David, de lo del juego, es que como el cerebro está tan enfocado en hacer ciertas cosas, cuando lo quitas y te distraes en otras cosas y vuelves al mismo tema, es cuando ya como que tu cerebro está ligero, no está cargado, y tú puedes soltarte a decir o a escribir las palabras que te faltaban, porque le pasa a mi cuñado Héctor, porque él también juega ese juego en español. Sí, eso es como, iniciamos con la pregunta si la ciencia está peleado con lo espiritual, lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Yo creo que todo eso es evidencia de la grandeza de Dios en nuestra vida, cómo nos diseñó y es impresionante. Mientras como los límites que tenemos realmente son um, lo que nosotros no podemos imaginar. Si mientras una persona va imaginando, soñando y cosas así, es posible, como la Biblia dice, todo es posible. Y Ujú. cuando crees, cuando tienes fe, si no puedes es porque no crees que puedes. Y cuando crees que puedes, sigues buscando la manera para cumplirlo. Y es algo que um, yo creo que tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos, a ver qué está inspirándonos la influencia de lo que estamos produciendo, o sea, en los sueños, porque muchas veces cuando alguien está batallando con malos sueños, lo que necesitan es ponte a buscar a Dios antes de dormir y De dormir. encontrar la paz. Si me explico, como Sí. esa, Yo, poniendo tu cerebro, tus pensamientos um, en la enfocados en palabra él. de Dios, en eso te va a ayudar mucho. Porque yo también iba a llegar a ese tema, David, de los pensamientos. En realidad, la palabra habla de los pensamientos de paz que Dios tiene acerca de nosotros. Y yo estoy viendo que muchos jóvenes y niños tienen mucho miedo de la oscuridad o de a veces hasta de dormir por lo tan mal que están soñando, pero es lo que tú dices. O sea, yo tengo que tener cuidado lo que veo y lo que escucho, porque obviamente yo me he dado cuenta que hay canciones que salen en películas de terror que yo no he visto, pero que suben en TikTok videos de niños y los asustan. Con la pura canción el niño ya se predispone a asustarse sin ver nada, porque el niño ya vio una canción de terror que llevaba esa canción. No sé si me doy a entender. Sí, Entonces, Sí. yo creo que es lo mismo con los sueños o con los pensamientos. O sea, como yo me estoy alimentando de lo que veo, lo que oigo, lo que hablo, con quien me rodeo, eso va a provocar los sueños o los pensamientos que yo tenga. O sea, por eso gente duerme bien turbada. Hay gente que ni puede dormir porque sí. tienen miedo de lo que puedan soñar o de que toda esa turbación que puede haber. Entonces, pues yo creo que en Dios hay paz. Él lo dice, o sea, lo que nosotros nos imaginamos, Dios tiene otros planes mayores para nosotros, y yo creo que sí hay que cuidar mucho. Pues no podemos elegir lo que soñamos, pero sí lo que vivimos para cuidar lo que podamos soñar. Oye, Ese David, es mi comentario. ya ves que el otro día me comentaste tú que, o sea, tienes experiencia en el área de la salud. Sí. Y por ejemplo, yo quisiera preguntarte, y quiero preguntarte esto porque ahorita me acordé, buscando el tema de los sueños, vi que hay una fobia que se llama, creo, somnifobia, que hay gente que le da pánico dormir. Y ese pánico viene por el miedo a que te pueda pasar algo, o sea, que te puedas morir dormido, ya sea algún accidente, ya sea que alguna enfermedad. Pero yo creo preguntarte, ¿qué tan peligroso puede ser no dormir? Um, Dormir es como reiniciar tu compu. Así es.
El Windows. Y muchas veces ese como restaura la gente que duerme menos de 6 horas al día, y yo sé que puede ser mucha controversia sobre cuánto debemos y cuál es la línea para ya eres flojo y todo eso, pero la verdad, la mayoría, casi todos los médicos están recomendando mínimo 7 horas de dormir, porque todas las funciones de tu cuerpo están mejorando cuando estás dormido. Y importa que duermes las horas correctas, porque es mejor que duermes temprano. Benjamin Franklin era uno de los fundadores de Estados Unidos hace 250 años. Él dice que duermes temprano, levantes temprano, eso te hace saludable y ganar riquezas y sabio. Como en el tiempos pasados entendieron que necesitas dormir temprano y levantar temprano. Y eso ayuda a establecer en tu cuerpo salud, reiniciar todo. Entonces, la gente que no pueden dormir vuelven en loco. Y de hecho, esa es una forma de tortura que tiene muchas veces en las guerras, que están poniendo música y cosas que para mantenerte despierto, y vuelves en loco, ya no puedes controlar tus emociones y cosas así. Entonces, yo creo que mucha de la ansiedad y depresión hoy en día es porque estamos perdiendo los buenos hábitos, y uno de esos hábitos es la importancia de descansar correctamente y dormir. Fíjate, Entonces, David, de lo que dices, que es tan cierto, porque hay gente que al no dormir 1 o 2 días, hablo de los que duermen normalmente. Por ejemplo, creo yo que cuando eres padre, tu sueño cambia. Me lo han dicho muchos padres, hablando del hombre y la mujer. Y se batalla mucho porque el bebé pues ocupa cosas y todo eso, ¿no? Pero los jóvenes normales ahorita están durmiendo menos en el promedio que se dormía en el 2010 y menos a como se dormía en el 2000, por ejemplo. Entonces, a lo que yo voy ahorita con el comentario es, hay celulares que tú tienes que apagar para que puedan funcionar bien al día siguiente. Y la gente lo que hace es solo cargarlos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el teléfono. Ahora imagínate con el cuerpo humano. sí, y sí, eso es algo que sí, a mí me gustaría hablar un poquito más sobre fundamento de salud físico, porque sí, ya tengo una certificación de coach de salud y bienestar, y son temas que a mí me interesan mucho, porque mientras más grande, pues ya estás notando la importancia de cuidar tu cuerpo, porque yo quiero tener mucha fuerza, salud, y estar presente en la vida de mis hijas y sus hijos en el futuro. Y entonces, sí, es muy importante, muy importante. De hecho, nosotros llamamos dormir uno de los 4 pilares de salud. Interesante para un próximo episodio. Sí. Muy bien, pues ¿cómo te sientes, chavos? Yo creo que fue una buena plática relevante. Sí, estuvo Contentos. buena. Bueno, yo aprecio a ustedes, Pollo y Vicky, por estar aquí con nosotros, y Gracias por a todos ustedes los también. todos que están escuchando ese episodio. Si fue de beneficio, edificando tu vida, ayúdanos a compartir ese episodio para que alcance a más jóvenes que puede. También envíanos tus temas que quieres que platicamos para estar respondiendo tus respuestas. Entonces, Pollo, muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias. Cuídense Estuvo muy mucho, un buena la gusto plática. verlos. Sí, cuídense y estamos en contacto. Saludos Nos a todos los que ven vemos, y nos vemos oyen pronto. Relevante Podcast. Adiós. Saludos.